En este episodio de Mundos Ausentes vamos a intentar saldar deudas. Había prometido en el episodio anterior hacer una breve introducción del mundo mesoamericano, del antiguo México, y luego también comentar las fuentes consultadas. No con la intención de brindarle una rigurosidad académica a este espacio, porque no es la intención, sino para compartir literatura hermosa, investigaciones realmente muy interesantes, y también porque las fuentes de consulta del mundo del Antiguo México tal vez no gozan de la misma popularidad que las fuentes de consulta de otras civilizaciones antiguas que hemos recorrido en otros mundos ausentes, como es por ejemplo el mundo greco-latino. Entonces, en ese sentido también me parece válido, importante e interesante compartir estos autores. Comenzando con el recorrido geográfico e intentando seguir un hilo cronológico del mosaico mesoamericano. Interesante el concepto de mosaico porque escapa al reduccionismo de hablar solamente de mayas y aztecas. El mosaico mesoamericano está compuesto por muchas civilizaciones realmente muy interesantes, de culturas muy profundas. Este periodo abarca desde el 2500 a.C. hasta el año 1521, por supuesto, con la victoria militar de Hernán Cortés sobre la resistencia de los tenochas en la ciudad de los mexicas, la ciudad capital sagrada de los mexicas, Tenochtitlán. Este periodo, a su vez, se divide en tres grandes etapas: preclásico, clásico y posclásico, divididas a su vez en temprano, medio y tardío. Si bien hay civilizaciones que abarcaron todo este espacio y que siguen estando presentes en la actualidad, por suerte, muy fuertes culturalmente, como son mixtecas y zapotecas en la región de Oaxaca, los olmecas, a pesar de haberse conformado con posterioridad, comparado con huastecas también, fueron los primeros en florecer como civilización en todos sus aspectos. Desde su panteón de dioses, su monumentalidad, su organización social, su arte monolítico impresionante con las cabezas olmecas. Por tanto, fueron los grandes influenciadores no solo de la etapa del preclásico, sino también de las demás civilizaciones que ocuparon y que fueron el gran centro de poder del clásico de Mesoamérica. Como fueron, por ejemplo, los zapotecas, algo que puede verse en Monte Albán. Transitando ya la parte temprana de la época clásica, vamos a visitar la primera de las ciudades. El primero de los episodios filmados en México está en la ciudad de Teotihuacán, perteneciente a una de las civilizaciones más misteriosas y excepcionales que se pueden visitar en esta región, y uno de los sitios arqueológicos más hermosos del mundo. Cuando estemos allí voy a tratar de explicar a qué me refiero con civilización misteriosa y excepcional. Tras la caída, o tal vez, para decirlo mejor, la pérdida de influencia y de poder de Teotihuacán y el abandono de esta ciudad, florecen otras pequeñas ciudades también maravillosas como Xochicalco, como Cholula o como El Tajín, la ciudad de los totonacas en Veracruz, que vamos a visitar y que voy a compartirte los rasgos distintivos de su arquitectura. Y también hablar de la época ya de declive de los antiguos totonacas, cuando se conformaron como un reino vasallo de los mexicas. Luego de esto vamos a hablar de una civilización que tuvo su apogeo en el límite entre el epiclásico o clásico tardío y el posclásico temprano. Estos fueron los toltecas en la ciudad de Tula, en el estado actual de Hidalgo. Civilización conformada por migrantes de Teotihuacán, por chichimecas, que luego fueron grandes influenciadores de la civilización mexica siglos después, y también, por supuesto, de los mayas tardíos. Algo que vamos a ver cuando visitemos Chichén Itzá en Yucatán. No solamente en su arquitectura, sino en su panteón. Eso es algo que se ve también marcado en su arquitectura y en su simbolismo, en su forma de distribución urbana
y en otras cuestiones que vamos a ver en detalle en ese momento. Por supuesto, para finalizar el área centro de México, no podemos dejar de hablar de los mexicas, la civilización que estaba en apogeo cuando llegaron los conquistadores. Y no solamente vamos a hablar de la civilización y compartir las imágenes de lo poco que queda de Tenochtitlán, de su templo mayor, de los maravillosos templos gemelos, con todo su simbolismo que intentaré transmitir de la mejor manera posible, sino también de algo que es un rasgo maravilloso de los mexicas, que es su arte. El arte funerario, escultórico, y voy a hacer foco en 5 piezas maravillosas de su arte monolítico, visitando el Museo del Templo Mayor y también el espectacular Museo de Antropología Nacional, uno de los mejores museos que se pueden visitar en el mundo, referido a civilizaciones antiguas. Nos vamos a mudar luego al estado de Oaxaca, civilizaciones antiquísimas que han dejado su huella, por supuesto, y cuando uno habla de Oaxaca, habla de mixtecas y zapotecas. Y cuando uno habla de mixtecas y zapotecas, tiene que hablar fundamentalmente de Monte Albán, uno de los sitios arqueológicos más bellos del mundo, más complejos, una gran necrópolis, una tumba que tuvo una repercusión en la arqueología mexicana impresionante. Y luego vamos a visitar 2 ciudades que tuvieron su florecimiento cuando cayó la influencia de Monte Albán, cuando Monte Albán dejó de estar ocupada por los zapotecas y comenzó a ser ocupada y reutilizada por los mixtecas. Esas otras 2 ciudades son el centro ceremonial y sagrado de Mitla y la ciudad de Yagul. Finalmente vamos a ir ya a la región maya, primero en Chiapas y luego en Yucatán. Vamos a visitar 3 ciudades particularmente. Una es la más conocida que mencioné anteriormente, que es Chichén Itzá, una ciudad ya de la época tardía de los mayas, y luego otras 2 ciudades no muy conocidas. Una, también en Yucatán, como dije anteriormente, que es Ekbalán, el jaguar negro, que tiene unos sobrerelieves impresionantes, el mejor ingreso al inframundo que me ha tocado ver en un sitio arqueológico. Y luego la ciudad de Toniná, en Chiapas, uno de los grandes centros de poder del clásico de los mayas. Una ciudad que está construida, su parte sagrada, íntegramente en una acrópolis. O sea, es algo maravilloso de ver y de compartir. Previo a visitar estas ciudades del mundo maya, voy a intentar hacer una aproximación al mundo maya porque la complejidad de esta civilización es absoluta. Intentaré compartir aspectos de su ciencia, de su arte, de su gigantesco y profundo carácter mítico, de su vida ritualizada, y también hablar de su panteón, hablar de su mito cosmogónico y, por supuesto, del mito, quizás mi mito preferido de la mitología, que es la historia de los gemelos guerreros Hunahpu e Xbalanque, que es una de las maravillas que nos ha legado el Popol Vuh. Hablando de Popol Vuh, voy a compartirte las fuentes consultadas. Fuentes consultadas que se basan, por supuesto, en las fuentes más ricas y más puras, término que le robo a Walter Kriegberg. Cuando habla de puras es por la proximidad de el mitógrafo o quien ha recopilado esa información. Hay que decir que la mayoría de la información original de estas civilizaciones fue quemada, fue destruida. Los códices principalmente y los libros sagrados. Han sobrevivido algunos códices originales, como algunos de los códices mayas, y hay otros tantos códices que tienen un alto nivel de pureza, es decir, terminados en la época colonial o reproducidos en la época colonial cuando los escribas estaban vivos. El escriba era entrenado de una manera muy ardua para poder dibujar los códices. Los códices eran
completamente ilustrados a través, por supuesto, de un lenguaje simbólico, donde los sacerdotes los instruían y allí establecían la historia de linajes, astronomía, comercio, la información, la cultura de esas civilizaciones. También las fuentes puras, dice Walter Kriegberg, son aquellas a las que quienes recopilaron esa información lo hacían de una primera mano. En ese sentido, en el mundo mexica tenemos Las cosas del antiguo México de Bernardino de Sahagún, alguien que mencioné en el episodio anterior y que me van a escuchar mencionar otras veces. Ese libro, por supuesto, lo tengo aquí y es la cabecera de el entendimiento de la civilización mexica, de no solamente su mitología, aquí está relatado hasta la historia de la conquista, cuestiones que tienen que ver con la ética, cuestiones que tienen que ver con la medicina, cuestiones que tienen que ver con el día a día, con los sacrificios. Están narrados con un nivel de detalle que es maravilloso. Por eso se considera que este libro es el principio del estudio de las etnias americanas. Los informantes indígenas fue un grupo de sacerdotes muy preparados en la cultura mexica en todos sus aspectos, que fueron dictándole a este sacerdote toda esta información que él fue compilando para enviársela al rey y que también le parecía útil. Por eso inclusive hasta aprendió el náhuatl para poder comunicarse con mayor efectividad, para hacer una evangelización más eficaz que la que él había visto cuando llegó. Él entendió que la religión, el culto pagano, seguía latente y que había que entender de qué se trataba para poder hacer una evangelización efectiva en la Nueva Hispania. Este libro es absolutamente maravilloso y es una de las grandes fuentes de consulta para entender no solamente la cultura mexica, sino también mucho de la mitología que tiene que ver con Teotihuacán y también con Tula y los toltecas. Un libro equivalente a esto es el Chilam Balam para los mayas. Pero hay que decir también que la otra gran fuente pura, quizás la más rica de todas, son los mismos sitios arqueológicos. En el caso de los mayas, los sitios arqueológicos nos hablan no solamente a través de su ejecución urbana, sino a través de todo el contenido narrativo que tienen sus edificios, a través de los dinteles, a través de las estelas, a través de los murales. Vamos a hablar de eso en esa aproximación, esa introducción que voy a intentar hacer, para hablar un poco más de los mayas. En el caso de los mayas también tenemos el legado del Popol Vuh, un libro sagrado encontrado en Chichicastenango, cerca del lago de Atitlán, en la zona volcánica de Guatemala, que es una fuente maravillosa y única de mitología de los mayas quichés, porque los mayas no eran un imperio unificado, sino que eran diferentes ciudades-estado, así como los griegos, y por lo tanto había diferentes lenguas dentro del mundo maya, diferentes creencias, con un patrón común, pero con ciertas diferencias. En este caso, el Popol Vuh pertenece a los mayas quichés. Sobre esta base, sobre los códices que han sobrevivido, sobre los pocos libros que han sobrevivido, sobre las recopilaciones que se hicieron inmediatamente con los sobrevivientes de la conquista, se basa, y sobre la información que dan los sitios arqueológicos, se basa el desarrollo y la investigación. En ese sentido, he consultado, por ejemplo, para hablar del arte en el mundo, los tomos 1 y 2 de esta maravillosa serie, en este caso escrito por Francisco Abate, de la editorial Viscontea. Yo no sé si esto se puede conseguir por internet porque tiene sus años, pero aquí está toda la información de cada uno de los artículos, de los artefactos arqueológicos que uno puede vislumbrar en los museos particulares de los sitios arqueológicos. Aquí tenemos, por ejemplo, el Palacio de Palenque. Uno abre cualquier hoja y allí está, uno recorre a través de este libro los sitios arqueológicos y los museos a través de la perspectiva artística. Esa es la información utilizada para hablar sobre arte en estos próximos episodios.
En ese sentido, para hablar de arqueología he utilizado este libro maravilloso que es el Manual de la Arqueología Prehistórica, Berberian y Rafino, y dice prehistórica, pero este libro termina dando una orientación para aquellos que no somos especialistas en el rubro, ni mucho menos, de las diferentes etapas de las civilizaciones de la Mesoamérica y cómo la arqueología las va investigando. Acá tenemos, abriendo así en una de las páginas, un gráfico para ilustrar la ciudad de Teotihuacán. Bueno, este libro es maravilloso en ese aspecto. Acá va a ser más un libro de consulta del mundo maya, pero es el utilizado por Román Piñachán para hablar de la maravillosa Chichén Itzá, esa confluencia de itzáes, mayas tradicionales, toltecas. Bueno, este es un libro espectacular que habla al detalle de cada rincón de la ciudad, que tiene aparte también las ilustraciones del tiempo de Stephens, cuando iban Carterwood e ilustraban esos sitios arqueológicos con motivaciones financieras, por supuesto, de hacer negocio de esas ilustraciones y narraciones de esas ciudades antiguas perdidas en la selva, pero que bueno, confieren hoy un registro inigualable de la visión hace ya muchísimos años, de las primeras vistas a esas ciudades, los primeros descubrimientos. Tiene todas esas ilustraciones y narraciones, una atmósfera de aventura que quienes amamos los sitios arqueológicos disfrutamos muchísimo. Este libro es la principal fuente de consulta de la mitología que he utilizado para hablar de mexicas, para hablar de Teotihuacán, para hablar de Tula y para hablar del mundo maya. Walter Kriegberg, este americanista que tiene un nivel de rigurosidad muy profundo y muy fuerte a la hora de escoger sus fuentes, por lo tanto es un libro que uno le confiere mucha autoridad a las escrituras de este mitógrafo, porque es muy selectivo a la hora de su consulta. Así que este es el principal libro, es un libro que yo recomiendo muchísimo, un libro que se puede encontrar en internet y que si queremos leer las versiones, insisto, porque es un término de él, más puras y más ricas, de la mitología maya, azteca, muisca, diferentes tipos de civilizaciones, de tradiciones mayas, cachiqueles, los quillés, los mayas de Yucatán, recomiendo fervientemente este libro. Este es otro libro realmente espectacular, que es El continente de los 7 colores, Germán Arciniegas, y este es un libro de la historia de la cultura de América. No solamente de Mesoamérica, porque tiene, por ejemplo, un capítulo dedicado a Brasil que es espectacular. Aparte, muy bien escrito, con un nivel de erudición maravilloso. Bueno, es un libro que realmente para tratar de entender la conformación a lo largo del periodo, incluso con sus diferentes choques con la cultura europea luego de la conquista, es un libro que para entender la evolución de la cultura americana me parece que es muy interesante. El recorrido de los sitios arqueológicos lo he realizado con las publicaciones de Salvat. Son publicaciones antiguas, pero hay publicaciones más modernas, accesibles y que son maravillosas. Este tiene sus años, de hecho, tienen prácticamente el recorrido que les narré anteriormente. Acá están las figuras de los códices, aquí está Chichén Itzá, por ejemplo, y tiene un detalle muy cuidado, muy bien realizado de cada una de estas ciudades, de los símbolos, pero también aquí tenemos, por ejemplo, la pirámide de los nichos del Tajín, algo que les voy a compartir, por supuesto. La arqueología va avanzando a pasos agigantados. Cuando estaba en el Tajín, por ejemplo, en esta publicación, que ya tiene sus años, ya debe tener 40 años, había 6 juegos de pelota excavados. Cuando le he visitado, ya hay 17. Es la ciudad de Mesoamérica con mayor cantidad de juegos de pelota en este momento. Voy a intentar explicar la razón o la hipótesis que tienen los arqueólogos del porqué de esa cantidad de juegos de pelota en el Tajín. También este libro, el libro de poesía de Juan Carlos Toledo, es un libro que me puse a leer en las ruinas en alguna oportunidad. Voy a compartir algunos poemas como hice en el episodio anterior, no solamente porque es un poeta que me gusta mucho, sino porque es un poeta que dedicó sus versos a la Mesoamérica prehispánica. De hecho, tiene un poema que es Quetzal,
que habla del héroe guatemalteco, Tecunumán, que fue el principal bastión de resistencia, o mejor dicho, el último bastión de resistencia maya. Cuenta, tal vez a modo de leyenda, que juntó 70.000 hombres para defender en el Petén. Los mayas tuvieron su apogeo en el Petén, en la zona del norte de Guatemala, en la selva, donde está Tikal. Voy a compartir fotos de Tikal. No filmé en esta oportunidad, pero fotos anteriores en ese episodio de la aproximación maya. Y los mayas migran y luego vuelven y terminan sucumbiendo en esta zona, y Tecunumán, que luego dice la leyenda que se convierte en el Quetzal, fue la última barrera de resistencia. Este poeta ha dedicado parte de su poesía a las antiguas civilizaciones, por eso lo utilizo. Por último, un libro que también mencioné en el episodio anterior, Cuando los dioses habitaban la tierra. Y es el libro más moderno de todos los que he utilizado, pero es un libro mítico. En ese sentido es un libro antiguo, en el buen sentido de la palabra. Este libro particularmente habla de las cosmovisiones míticas nórdicas, griegas y mayas, y yo lo he utilizado puntualmente para hablar del panteón maya en ese episodio de la introducción al mundo maya, y también, por supuesto, en las diferentes ciudades mayas. Pero hay que decir que estos autores, Sebastián Porrini y Diego Ortega, también son conductores de un programa en un canal de YouTube que se llama Con el hilo de Ariadna, a propósito de la tradición griega, y que abordan diferentes aspectos de la mitología con muchísima seriedad, con muchísima claridad, y tratan al mito como verdad. Y eso es lo que me parece que lo hace recomendable, lo hace como una gran fuente de consulta. Este es un libro muy didáctico, es un libro que yo le recomiendo a aquellas personas que quieren tener una aproximación a las cosmovisiones. Creo que ellos hacen una introducción muy acertada, haciendo definiciones de las terminologías que luego son necesarias para abordar cada una de estas cosmovisiones. Y aparte porque también son autores que se dedican a la literatura. En el caso de Sebastián Porrini, aparte ha abordado la mitología en otros libros anteriores, como El fulgor mítico, como El sacrificio del héroe, o La metafísica en los otros. Son libros que se pueden conseguir a través de Sofía Casa Editorial. Por si les interesa meterse en el mundo mítico, hago la recomendación de estos autores argentinos, o de consultarlos en su canal, donde tienen un, repito, programa de mitología que es muy interesante. Esto fue lo que realmente a mí me hizo viajar antes de estar en México, en ciudades que he visitado nuevamente y en otras que no conocía y que realmente me han deslumbrado. Pero todas y cada una de estas grandes supervivientes tiene muchísimas historias que contarnos, y prometo mucha belleza, por lo menos desde el punto de vista de las imágenes. Así que desde el próximo capítulo vamos a empezar a caminar por Teotihuacán.